Ya comenzamos. La última conversación del día se llama Página 13 acá en Tele 13 Radio. Es el 103.3 en la ciudad de Santiago. Tele13radio.cl, nuestra aplicación para móviles y nuestro canal de YouTube. También con nuestra señal y nuestro programa que hoy tiene como dilectos protagonistas a Juan Francisco Gali. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Carlos Gajardo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Excelente, todo bien. Vamos a hablar de hartas cosas. Vamos a hablar... Quique sigue de vacaciones. Sí, se ha extendido de manera inconmensurable el periodo de vacaciones, que entiendo que va a volver la próxima semana. Es bastante probable que lo haga. Ya nos tocará a nosotros con Juan Francisco. Es verdad. Ya. Dicho eso, vamos a hablar hoy de permisología, vamos a hablar hoy de cómo terminó la tramitación en el Congreso del proyecto del ministro Nicolás Grau, pero también de los casos de corrupción que empiezan a azotar algunas instituciones. Esto, entre otras cosas, el problema de los narcomilitares, los suboficiales en el norte, que el ministro Cordero hace un par de semanas no dudó en calificar como el hecho más grave de los últimos tiempos. Acá mismo, en esta misma radio. Sí. Oye, yo quería traer el caso, Iván, Juan Francisco, porque ayer apareció otro caso, ¿no?, que había pasado un tanto desapercibido, que se ha denominado el caso de los receptores judiciales, ¿eh? Y que tiene hoy día a 2 receptores judiciales formalizados y en prisión preventiva. Los receptores que son básicamente funcionarios, perdona la ignorancia, pero nombrados por el Poder Judicial, que tienen su oficinita, son como especie semejante en eso a los notarios, no, son privados, digamos, y efectúan diligencias de los procesos, notificaciones, embargos, desalojos, y tienen su tarifa, ¿no es cierto? Y efectivamente es una actividad en que les va bastante bien económicamente. Entonces, 2 de estos funcionarios vinculados al Poder Judicial, por supuesto, están en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tenían todo un tinglado de falsificación de documentos y concertados con carabineros, con los que básicamente retiraban vehículos de la vía pública que tenían ciertos problemas y se terminaban apropiando de esos autos, ¿no? Vaya. Y terminaron por esto dados de bajas 9 carabineros de distintas unidades, ¿no? Entonces, traigo a colación el tema porque en los últimos 45 días, este es el tercer caso grave de corrupción en instituciones dedicadas a la persecución o al control de la delincuencia, más o menos masivos, ¿no? Está el caso de los 14 carabineros en Huara, en la zona norte, que están en prisión también básicamente porque cobraban dinero a los camiones y por lo tanto permitían el ingreso de contrabando, drogas y lo que fuere. Cobraban su propio peaje. Y el caso que has comentado de los narcomilitares, 7 militares que ya no solo hacían vista gorda, sino que ellos mismos trasladaban droga desde el norte hasta Santiago. Fueron detenidos con 192 kilos. La fiscal Trinidad Steiner ha dicho que al menos estaban operando desde fines del año 2024, eso es lo que está acreditado, y que por lo tanto habían varios otros tráficos, traídas de droga exitosos. Y digo esto porque, claro, en toda institución puede haber algún problema puntual de corrupción, el típico ejemplo de la manzana podrida, ¿no es cierto? Y bueno, uno saca esa manzana y permite que el cajón siga limpio. Claro, y la buena noticia es que te das cuenta que puedes sacar, sin duda, ¿no es cierto? Pero lo preocupante es que no estamos hablando de una manzana en el cajón, pues no estamos hablando de o el cajón completo o la mitad del cajón, ¿no? De estos decenas de cajones que hay, por supuesto. Ya no es un sujeto, sino que es un grupo de sujetos de una misma unidad, de un mismo lugar, de una misma función, que caen ante las redes de corrupción, de delitos muy graves, de criminalidad organizada, en algo que por supuesto es lo esperable cuando empezamos a hablar de criminalidad organizada. O sea, la criminalidad organizada, ¿en qué se distingue de la criminalidad ordinaria, ¿no? En que tiene mecanismos de mayor organización, y una de las cosas que hace es defender territorialmente su actividad, y por eso tiene soldados, se arma, ¿no es cierto? Aparece todo el tema de armas de fuego, los homicidios a partir de eso, y una segunda pata muy nítida de cooptar a funcionarios públicos que están a cargo de su control, de su fiscalización, y entonces siempre está intentando infiltrarse en las policías, en los servicios públicos, aduana, la fiscalía, en fin. Y entonces cuando vemos estos 3 casos
insisto, en tan poco tiempo. El caso de el primero fue el de los 14 carabineros, que es de fines de mayo, estamos empezando julio, o sea, en 45 días, 3 casos grandes. Es para hacer una reflexión más profunda sobre qué está pasando, en qué estamos fallando y cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro, porque más allá de los casos concretos que tienen que investigarse, sancionarse, a orden de la fiscalía, yo quiero poner el acento en, bueno, cómo como institucionalidad intentamos prevenir que esto suceda, ¿no? Y ahí tenemos un montón de cosas que hacer, desde mejorar, por supuesto, los mecanismos de selección de personal, pero sobre todo mejorar los mecanismos de control, de prevención, de policía interna, ¿no? Porque a mí me parece es efectivo que estos casos en general se terminan descubriendo por esos mecanismos, pero la gracia es que se descubran mucho antes o que se prevenga la comisión, ¿no? La policía en general siempre tiene mecanismos para evitar esto. Los cambios en general de lugares, de traslados, ¿no es cierto? Tiene que ver un poco con eso, con que tú no termines haciendo redes en los lugares para terminar delinquiendo. Pero creo que acá tendría que haber alguna seguridad respecto de que hay esas políticas. Exacto, y de que eso bien funciona. orientadas, Pero de que tenemos un problema en esto y donde deberíamos tener mejores políticas, yo creo que está. Y pongo como agregado, ¿no es cierto?, lo que está pasando en varios casos en la Fiscalía también, ¿no es cierto?, que hemos tenido ya 3, 4 investigaciones, una en Los Ángeles, un fiscal suspendido, expulsado en Rancagua, otro que estuvo hasta en prisión preventiva, desaforado en Puerto Natales, donde el tema es más o menos el mismo, ¿no? La forma de tramitar los casos para terminar favoreciendo a investigaciones, imputados en casos sobre todo de crimen organizado y droga. Entonces, ojo, bandera roja, tenemos un problema importante y creo que tenemos que hacernos cargo de eso, de la corrupción institucional. Juan Francisco Cali. Mira, estoy 100% de acuerdo con Carlos que este es un tema que nos debería preocupar y preocupar mucho. Ahora, yo creo que la preocupación debe transformarse en acción. Y yo veo bastante inacción en esta materia. Pese a que son episodios esporádicos y ahora los conocemos por la seguidilla, ¿no es cierto?, de casos. Hace rato ya hemos tenido señales que son preocupantes. Tuvimos grandes casos de defraudación en Carabineros y en el Ejército, de defraudación en contra de las propias instituciones por parte de funcionarios de las instituciones. Sobre todo agua arriba, dices tú, ¿no? Sí, claro. Comandante en jefe, directores. Pero eso dio lugar a decisiones políticas y por eso lo quiero traer, porque yo creo que hay que abordarlo desde 3 niveles. El primero es generar una cultura de integridad dentro de las instituciones, es decir, que todos seamos conscientes que estamos expuestos a esto, porque pensar de que hay que las personas que trabajan en instituciones públicas o privadas son ángeles y que no están sometidos a presiones, tentaciones y que algunos de ellos a desviaciones, producto de los males y bienes humanos, ¿no es cierto?, es engañarse. Por lo tanto, lo que hay que trabajar permanentemente es una cultura de integridad dentro de todas las instituciones. Eso es lo primero. Lo segundo, acciones preventivas, es decir, que uno sea capaz de detectar antes de que ocurra el caso de corrupción, antes de que esa organización sea capaz de cooptar a esos carabineros, fiscales, funcionarios públicos, cualquiera que sea. Y además, obviamente, una capacidad de poder reaccionar una vez que esos casos han ocurrido. Y en eso, y ahí quiero ir un poco atrás porque han habido varias iniciativas lanzadas en el último tiempo en esto, específicamente en defensa. A mí me tocó estar en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas cuando lanzamos, con ocasión del fraude en contra del Ejército, una agenda de probidad y transparencia para la defensa, donde tenía una mezcla de todas estas cosas. Obviamente era mucho más administrativa porque tenía que ver con la finanza, pero ponte tú, había una iniciativa que después replicamos en la reforma de Carabineros, que era muy interesante. Muchas de las personas que se desempeñan en las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen la obligación de hacer declaración de patrimonios e intereses. La gracia es que esas personas permanecen en la misma institución durante mucho tiempo. A diferencia de los funcionarios públicos que pueden estar 2, 3 años y después se van y se emplean en otra parte, estas personas están 20 años de carrera. Y por lo tanto, uno tiene declaraciones anuales de todos esos individuos y puede seguir cómo es su evolución patrimonial y puede generar sistemas de alerta cuando hay cambios inexplicables
o al menos requerir explicaciones cuando hay cambios patrimoniales. Cuando hay cambios significativos. Digamos. Exactamente. O cuando el patrimonio no coincide con el nivel de ingreso que yo conozco, producto de que le he hecho seguimiento durante toda su vida, porque yo mismo, el Estado, le paga su remuneración durante toda su vida. Y por lo tanto, hay mecanismos, hay instrumentos. Lo que pasa es que hay que ponerlo en agenda y hay que empujarlo. Esa agenda de probidad y transparencia de la defensa se abandonó y todas las iniciativas de probidad y transparencia que eran parte de la reforma de Carabineros, que fue consecuencia de ese consejo que se armó para el estallido. Una de las ramas que salió de ahí era que era necesario fortalecer a nuestros propios carabineros en materia de integridad. Bueno, hubo toda una agenda y eso quedó en absolutamente nada. Y además, este gobierno lanzó, por último, toda una agenda de integridad y además... La Comisión Jaraquemada. Y además tuvo la Comisión Jaraquemada y desde Chile Transparente se hace un seguimiento del nivel de cumplimiento de los compromisos de este propio gobierno, ya porque no voy a pedir que asuman los compromisos del gobierno anterior, pero este propio gobierno asumió compromisos en materia de integridad que no ha sido capaz de cumplir y en parte no ha sido capaz de cumplir porque la verdad no estaba en agenda, no se lo cobramos. Y la propia María Jaraquemada lo dice, claro, lo dijo en una entrevista aquí antes de la cuenta pública. Claro, pero entonces... lo que quiero decir es que estas medidas de cultura, integridad, prevención y reacción frente a la corrupción, tenemos que tenerlas siempre en agenda, porque cuando nos olvidamos, no hay medidas. Carlos Cajamarca. Y desgraciadamente nos olvidamos muy rápido y los casos se comienzan a repetir de manera muy rápida también, ¿no? Yo pensaba a propósito de lo que decía Juan Francisco en la agenda de probidad que se hizo después de los casos de financiamiento político, que yo diría que fueron grandes avances, ¿no? Comisión Engel. Comisión Engel, ¿no es cierto? Terminar con los aportes reservados, terminar con los aportes de las empresas, mayores facultades del CERVEL, que han tenido impacto. O sea, efectivamente las campañas que uno ve hoy día son mucho más austeras que las campañas que habían hace 10 años. Pero de nuevo empezamos a tener signos bien preocupantes de que están pasando cositas, pues, ¿no es cierto? De alguna manera el caso Procultura es un caso en que hay mucho tema de financiamiento. Además los seres humanos nos adaptamos. Por eso, claro. Y más rápido que nadie. Pero y por lo tanto, no hay que pensar que porque aprobamos la agenda Engel, se nos acabó la agenda. Sino que al revés, hay que estar permanentemente mirando qué es lo que está ocurriendo ahora. Sí. Probablemente es menos grave, probablemente el tráfico de intereses, además ahora ya no es el financiamiento de la política, pero algo mucho más grave, que fue lo que pusiste tú, que es que de dónde viene ahora ese financiamiento. Entonces ya no es con fines de financiar las campañas, sino que ahora hay un involucramiento, y te acordás que lo hablamos alguna vez, ya tenemos un alcalde que tenía vínculos con el narco y que fue detenido y condenado hace poco. Pero justamente voy a eso, voy a volver al tiro del tema inicial, ¿no? Porque son varios casos, ¿no? Yo mencionaba el caso de Procultura, se está investigando a Claudio Rego, ¿no es cierto?, por estos coaching que habría tenido, si son o no esos financiamientos de campaña, en algo bien parecido o que tiene cierta similitud con lo de Karen Rojo en Antofagasta, y Karen Rojo fue condenada a 5 años por eso, ¿no? Y acaba de salir... Y eran, no sé, la 25 cifra, millones, claro, la cifra era millones de pesos. infinitamente más Y baja. acaba de salir una publicación en CIPER hoy día a primera hora sobre el financiamiento de una ex candidata a gobernadora, Macarena Santelices, me parece, del Partido Republicano. Del Partido Republicano, donde el sujeto a cargo es uno de los ex implicados en el caso Penta, ¿no? Uno de los que formalizamos en el caso Penta, que le facilitó boletas falsas a Iván Moreira. Ahora es el que está a cargo de ¿Era como el administrador de esa campaña? El administrador, exacto. Y parece que no solo de ella, sino que también, de acuerdo a lo que dice CIPER, del Partido Republicano en general. Entonces, lo que quiero decir es que estos fenómenos, claro, vuelven a salir, vuelven a rebotar, ¿no? En parte porque en su momento no hacemos las condenas que habría que haber hecho. Para que no se malentienda, ¿sí? Porque tú partiste y trajiste el caso de carabineros, receptores judiciales, fiscales con algún nexo con crimen organizado, oficiales del ejército, efectivamente, algún nexo con el crimen, o sea, se transformaron de custodios o protectores a ser parte de la participación de la comisión y de las delitos. organizaciones, claro. Ayudistas, como se decía antes. Bueno, claro.
Y yo creo que eso debería llamarnos, yo no lo mezclaría, yo sé que tú no fue la No. intención, pero yo no nos desviamos muy rápido al tema de financiamiento de la política. Sí, Y, sí. y yo creo que esta preocupación... Tienes razón. Pero ¿sabes por qué hago el vínculo? Simplemente porque creo que una buena parte de la solución está en lo mismo. Si aquí donde creo yo tenemos el problema es que tenemos dificultades para seguir las rutas del dinero. Eso en todos los delitos. Estoy de acuerdo. Fíjate qué cosa más interesante que hizo la Fiscalía con las herramientas que hoy día tenemos, ¿no es cierto? En el caso del Tren de Aragua, detuvo a 52 personas, levantó 250 cuentas corrientes para mostrar cómo se habían movido más o menos 13.000 millones de pesos, producto de actividades del crimen organizado. Excelente, fantástico, se puede con las herramientas actuales. Bien, la misma fiscal del caso, Trinidad Steiner, ¿no es cierto?, dice... Obviamente esto sería mucho más rápido, mejor, más sencillo si tuviéramos mejores facultades en el tema del levantamiento del secreto bancario. Si es algo obvio. Entonces, cuando yo digo, estamos en una situación de criminalidad donde al final, si al final los delincuentes, ¿por qué cometen los delitos? En general, el 99% de los delitos, salvo los sexuales, los de violencia intrafamiliar y algunos más, el motivo fundamental es la plata, es el dinero. Eso está en el robo, en el contrabando, en el tráfico de droga, en la extorsión, en el secuestro, en fin. Es obvio que el delincuente lo que quiere es plata. Entonces, ¿cómo no hacemos sistemas más eficientes, rápidos, ágiles para perseguir la plata? Si en Chile tenemos una cosa buena en eso, en que en general se utiliza mucho el sistema bancario, tenemos menos, comparativamente con otros países, que dineros negros, ¿no? Toda esta idea de que no, el delincuente no ocupa los bancos para delinquir es falsa. Parece no ser cierta, claro. Está acreditado Bueno, que se utiliza. Lo de la AGF del Tren de Aragua. Exacto, Bueno, por eso, efectivamente. 250 cuentas utilizaban. Entonces, ¿cómo no tenemos un acuerdo político transversal, sin ideologías, porque aquí de nuevo se mete la ideología en el baile, para darnos cuenta de que podemos hacer mucho más, y por eso uní el punto con el tema del financiamiento, oye, en tener mecanismos más expeditos para levantar los déjame secretos quedarme con bancarios? ese tema porque creo que Juan ahí Francisco también Gali. podría haber una exigencia y quizás es un puente de plata ese, de unir a las dos agendas, porque quizás los que deberían estar sometidos a un mayor nivel de control financiero son los agentes relacionados con la investigación, o sea, con la persecución penal. ¿Te fijas? O sea, si a los que quizás los primeros que deberíamos ponerle un estándar superior serían aquellos que están involucrados Pero- en la persecución Pero del crimen. que lo tienen, Juan Francisco. Los Sí, funcionarios claro. públicos en general, yo digo, hay dos cosas clarísimas. Lo que tú decías, la declaración de patrimonio de intereses. La tienen que hacer todos los funcionarios públicos. Así es. ¿Y todos la hacen año a año? Claro. Todos. Creo que no es No, año a año, creo que es cada dos, cada tres. No, es año a año. Todos los marzos de cada año se hace una declaración de patrimonio de intereses. Lo que pasa es que no todos los funcionarios públicos, sino que funcionarios públicos de cierto nivel de renta o cierto nivel de Ya. responsabilidad. ¿Ah? No todos los funcionarios públicos Tengo tienen la esa duda si es obligación. todos los años, no, pero yo fui fiscal mucho tiempo, digamos, y tuvimos que hacerla obligatoriamente, y bueno, es un mecanismo que funciona. Y lo segundo es que los funcionarios públicos son lo que se llaman PEP, ¿no? Son personas políticamente expuestas, Sí. y por lo tanto hay todo un sistema mayor de control sobre ellos, desde el momento que tú vas a abrir una cuenta a un banco, tú vas a comprar un auto, yo eso lo vi, ¿no es cierto? Sí, Tú vas a comprar un sí. auto Cada y vez te- más habitual. te Yo hacían también. todo Te preguntan, un preguntan, tema sí. de declarar, bueno, ¿y cuáles son los fondos? ¿De dónde está comprando? ¿Con qué plata compraste este auto? Digamos. Me parece muy bien, lo aplaudo. Pero digo, existe desde ya un sistema que es más riguroso para los empleados públicos que yo creo que todavía puede fortalecerse mucho más. Y ocupar esa información, si mira, Claro, hubo mucha oposición interna, ahí te lo confieso. Cuando nosotros impulsamos que las declaraciones de patrimonio e intereses se utilizaran para hacer un seguimiento patrimonial de la vida del funcionario, hubo bastante oposición. Sí, Porque, ¿ah? ¿Por qué? Claro, ¿En qué argumento? mira, en primer lugar, por Oye, la... Porque es cortito, bastante obvio. ¿ah? cortito, porque además son públicas. O sea, Claro. tú te metes Estas no, a página las web. de los funcionarios de la defensa y, Ya, y del pero en y general, Carabineros no. la de los Ya. funcionarios públicos, tú te metes a Infopropiedad y ahí Exacto. está, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué casas tiene? No tiene las direcciones, ¿no? Pero qué casas, qué ¿Sabéis- automóviles, qué inversiones. ¿Sabéis por qué, Iván? Porque en teoría esta es una agenda de transparencia y no tanto de control. El origen de la declaración de patrimonio de intereses tiene una lógica de transparencia, es decir, que la persona muestre con qué patrimonio ingresa al servicio público y, con- después y con el muestre que sale. con qué sale. De tal manera de que, en teoría, no se haya enriquecido y eso puede ser control ciudadano porque es el ciudadano, a través de esta declaración pública, el que va a poder verificar cuál es el aumento patrimonial de ese funcionario.
Esto tiene otra lógica, que es una lógica ya no de transparencia, sino más bien de De control, control, claro. que es que los mecanismos de control internos utilicen la información que tú mismo declaras para hacerte un seguimiento patrimonial o para observar cambios patrimoniales que puedan generar alerta, dado que yo conozco, no solo, porque esa es la característica que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros, que no tiene otro funcionario público, que yo conozco tu historial de vida en materia de ingresos y cambios patrimoniales. ¿Lo último, Carlos, antes del corte? Sí, y yo creo que es fundamental lo que mencionaba Juan Francisco de la transparencia, porque eso permite el control ciudadano, Sí, claro. las investigaciones periodísticas, ¿no es cierto? Porque lo que debiera tender a suceder con un funcionario corrupto en estas condiciones es que utilice pagos blancos, pues, ¿no es cierto? O sea, Sí, ya, claro. yo sé que yo no puedo tener las cosas a mi nombre, empiezo a tener las cosas a nombre de el cuñado, la señora, el suegro, en fin, el amigo, una sociedad, lo que fuere. Pero eso también es posible de controlar, porque cuando la persona dice, oiga, pero ¿y este señor dónde vive? ¿Y por qué esta casa no la tiene registrada? Claro. Ah, y ese auto, ¿por qué no aparece en su...? Entonces, tú puedes, como persona natural, como ciudadano, hacer algo, y los medios de comunicación y los reportajes de investigación, sin duda, ¿no es cierto?, meterse en todo esto de la sociedad, Un segundito, mira, lo que fuere. eso también ha evolucionado, los mecanismos de control son más estrictos, ahora hay más conciencia de que es mucho mejor tener buenos sistemas de control interno antes que esperar que la prensa o que el fiscal llegue Sin duda, con por la supuesto, denuncia. claro. Y, por ejemplo, parte de la reforma de Carabineros, y ahí voy a decirlo, fue la creación de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, la DAICAR, que como un equipo ya no ¿No existía administrativo. Sí, pues existía como un sistema de control interno administrativo, Ya. pero esto se transformó en un equipo investigativo, un equipo al que el fiscal podía encargarle diligencia investigativa Adentro de... dentro de Carabineros. Mira. Y ahí cortito fue fundamental también la modificación que hicieron con el tema de los gastos reservados, ¿no? Que era el gran hoyo negro por donde se iban las platas. O Sí, sea, claro. limitar los gastos y hacer una rendición. Acuérdate que antes la rendición de los gastos reservados era con un certificado de buen gasto. Es decir, la autoridad, el comandante en jefe decía, este dinero fue bien gastado, listo. Lo gasté Y bien. con eso la Contraloría tenía que aceptarlo como, punto. como un buen, ¿Y ahora como ya un buen no gasto. hace? Bueno, Hoy día es mucho ot- más estricto. otra- Y son menores los montos. No quiero de nuevo, pero otra de las modificaciones que se hizo el año 2020 como consecuencia de esa agenda de probidad y transparencia de la defensa, que fue establecerles controles políticos, porque nadie quiere, o sea, los gastos reservados, uno, son necesarios, y dos, son reservados, y por lo tanto no pueden ser completamente transparentes. Pero sí el control político en ese caso es muy importante, que la autoridad política esté satisfecha con lo que las instituciones que tienen derecho a gastar esos gastos reservados los bien utilicen. Con Juan Francisco Gali, con Carlos Cajardo, estamos en esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Y también con nuestros auspiciadores en Página 13. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy, esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Con GetNet, la maquinita roja de Santander, puedes recibir la plata de tus ventas el mismo día, los feriados, Año Nuevo, Halloween. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en getnet.cl. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? Los Movie Days by GAC ya están aquí. Movie Center te espera este 4, 5 y 6 de julio, a partir de mañana entonces. Aprovecha descuentos de hasta un 21%, despídete de tu auto y súbete a tu nuevo GAC Motor. Ahora es cuando. Pausa y volvemos con Juan Francisco Gali y Carlos Cajardo, haciendo Página 13.